Continuamos con el curso de prevención de cáncer bucal, diagnóstico precoz y derivación oportuna de lesiones sospechosas. Hoy vamos a abordar dos de los carcinógenos biológicos más frecuentes en la génesis del cáncer. El virus papiloma humano, conocido como HPV, y la bacteria Helicobacter pylori. Infección crónica. La IARC ha estimado que aproximadamente el 20% de los tumores malignos en el mundo son atribuibles a la infección crónica. La infección crónica causa 1 de cada 6 tumores malignos en el mundo. Las infecciones provocadas por virus, bacterias y parásitos son una de las causas más comunes y más prevenibles de cáncer en todo el mundo. Muchos cánceres vinculados con infecciones son prevenibles, sobre todo los asociados con el virus papiloma humano, la bacteria Helicobacter pylori y los virus de la hepatitis B y C. Estas infecciones, que afectan a más de la mitad de la población mundial, se presentan con mayor prevalencia en países en vías de desarrollo que en países industrializados, relacionando las infecciones con el nivel sociocultural y económico de la población. A menor nivel sociocultural y económico, mayor riesgo de contraerlas. La evidencia científica que relaciona la génesis del cáncer con las infecciones reportan una mayor prevalencia de la bacteria Helicobacter pylori y del virus HPV. Este es el portal de la Agencia Internacional de Investigaciones de Cáncer, que dependen de la Organización Mundial de la Salud, conocida como IARC. La IARC va a identificar los carcinógenos de riesgo en seres humanos en base a la evidencia científica que se base en la validez, el impacto y la aplicabilidad. En la imagen estamos viendo el portal de la IARC y para poder acceder a los carcinógenos de riesgo en seres humanos, vamos a entrar a través de clasificaciones como vemos en la imagen. Los carcinógenos para los humanos están comprendidos dentro del grupo 1 y actualmente son 133 agentes. Esta es la clasificación de la IARC de los carcinógenos biológicos, tienen el nombre de los distintos agentes, el grupo de carcinógeno tipo 1, el volumen de la revisión y el año de la última revisión.
Como hemos visto, el virus papiloma humano o HPV es un carcinógeno categoría IARC1, es decir, que es una causa comprobada de cáncer. A nivel biológico se trata de un pequeño virus decapsulado conformado por ácido desoxirribonucleico doble cadena. Pertenece a la familia Papillomaviridae e infecta todo tipo de células epiteliales. Se conocen unos 180 tipos de HPV que han sido completamente secuenciados y clasificados en 5 géneros. Sin embargo, solo los del género alfa son capaces de generar enfermedad en humanos. Existen tipos con tropismo cutáneo y mucoso. No posee envoltura, posee una cápside proteica icosaédrica que encierra el genoma. Esta se compone de 72 capsómeros. Y el periodo de incubación es variable. Oscila entre 3 semanas y 9 meses. El ADN del HPV codifica 7 genes de expresión temprana y 2 más de expresión tardía o estructural. Los E regulan las funciones de la parte temprana del ciclo vital como mantenimiento del ADN, replicación y transcripción. Los genes tempranos se expresan en las capas inferiores. Los L o tardíos codifican proteínas de la cápside para etapas más avanzadas para el ensamble de nuevas partículas víricas. Se expresan en las capas superficiales, coincide con la diferenciación epitelial, la replicación vírica se completa en las capas epiteliales más superficiales. En este esquema podemos ver la función de cada una de las proteínas. Las proteínas E1 inician la replicación del genoma del virus. Las proteínas E2 regulan la transcripción y la replicación. E4 alteran la matriz intracelular. Las E5 actúan en la estimulación del crecimiento. Las proteínas E6 se asocian con la proteína P53. La proteína E7 se asocia con la proteína Rb. L1 y L2 actúan en la replicación vírica. La clasificación con mayor interés biomédico los cataloga de acuerdo a su capacidad oncogénica en HPV no oncogénicos, o sea, no integrado al ADN celular, y HPV de alto riesgo oncológico. Este último grupo comprende 12 tipos de HPV. Esquema que muestra cómo el virus infecta los queratinocitos basales. La historia natural de la infección por HPV es fundamental para comprender el lento desarrollo del cáncer y las posibles estrategias de prevención y tratamiento precoz. El contagio ocurre por contacto mucosa a mucosa y también puede ser por una infección perinatal. El virus tiene especial avidez por epitelios en zona de unión de los mismos. El HPV penetra al huésped por una erosión en el epitelio de la mucosa bucal.
e inicia su ciclo infectando a las células poco diferenciadas de las capas basales del epitelio, donde comienza la transcripción de sus genes. Cuando las células infectadas se diferencian y migran desde la capa basal hacia el estrato espinoso del epitelio, la replicación viral se estimula produciendo la acumulación de viriones dentro del núcleo y el ensamble de la cápside en el citoplasma en forma episomal. A medida que las células se dividen y maduran, el virus amplía su genoma, lo empaqueta y cuando las células alcanzan el estrato superficial, se liberan virones infectivos. Este proceso se denomina primoinfección. Luego de la primoinfección, que representa una infección activa, ocurren periodos de regresión inmunológica, latencia viral y reactivación viral. Hemos dicho que a través de un epitelio erosionado, el HPV penetraba e infectaba ese epitelio. Los virus de alto riesgo tienen la particularidad de poseer genes, puntualmente E6 y E7, cuyos productos génicos se unen a proteínas supresoras tumorales, E6 con P53, E7 con la proteína RB, que son inhibidas. La consecuencia es que se elude la apoptosis y se estimula la proliferación celular. Para que esto ocurra, es necesario que el ADN viral sea incorporado al genoma de la célula infectada. Una vez iniciado este proceso, se producen alteraciones en la maduración del epitelio escamoso. Si este proceso no se detecta e interrumpe, la proliferación desregulada continúa, se acumulan nuevas alteraciones moleculares en genes driver y como consecuencia se desarrolla un carcinoma. Esquema que muestra las distintas etapas de la carcinogénesis en relación a la infección con el virus HPV oncogénico. Resumiendo, la carcinogénesis viral por HPV consiste en la integración del HPV ADN con los cromosomas del huésped. Esto provoca el incremento de la expresión de las proteínas E6 y E7 que interfieren con las funciones de las proteínas celulares P53 y RB. La interacción de la proteína HPV-E6 con la proteína P53 causa una rápida y específica degradación de la P53. Los HPV oncogénicos inducen la proliferación celular y poseen actividad transformadora, dado que E6 causa una rápida y específica degradación de la proteína P53. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, considera que los tipos de HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 son carcinógenos para los humanos y de alto riesgo oncológico. Imagen en cuello de útero de lesión infectada por HPV. Es una lesión papilar, blanquecina, brillante, muy similar como se va a observar en la mucosa bucal.
En piso de boca podemos observar una queratosis, la cual se ve amplificada por el empleo del microscopio clínico, donde observamos el aspecto blanquecino brillante, tumor vegetante que se localiza en encía libre y adherida de los incisivos inferiores. Las piezas dentanas cercanas al tumor presentan mancha blanquecina en forma de banda, la cual rodea los cuellos de esas piezas dentarias. Vemos que el tumor vegetante se extiende por lingual. Se debe proceder a hacer una muy buena historia clínica, solicitar estudios de laboratorio, solicitar radiografías, hacer la preparación de la boca dadas las condiciones de sepsis bucal y realizar una biopsia parcial, solicitando el correspondiente estudio histopatológico y la detección de HPV por técnicas moleculares. En encía de maxilar inferior de canino a canino vemos mancha blanca, brillante, con áreas verrugosas, zonas atróficas. Nuestro paciente presenta en ambas mucosas yugales manchas blancas lineales. Son las estrías de Wittham. Nuestro diagnóstico presuntivo es de líquen. Por el aspecto blanco brillante, sospechamos en una infección por HPV. La conducta a seguir va a ser realizar la toma de una muestra en distintos sectores para corroborar nuestro diagnóstico, la solicitud del correspondiente estudio histopatológico, la determinación por técnicas moleculares de HPV, pero además sabemos que hay HPV oncogénicos que se integran al ADN del huésped y van a provocar la degradación de la proteína P53 y su sobreexpresión, con lo cual sería muy interesante saber si nuestro paciente está iniciado. El informe histopatológico nos habla de acantosis acerrada e hiperkeratosis. En el estrato basal se identifican queratinocitos necróticos. En el corion subepitelial se observa un denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario en banda que alterna con zonas de fibrosis basal. La imagen histológica es la de un líquen queratóxico y nos van a remitir el informe complementario el resultado de la proteína P53. Observamos un preparado con la descripción detallada anteriormente. El informe de P53 nos dice que una tensión inmunistoquímica para la demostración de la proteína nuclear P53 utilizando anticuerpos monoclonales y la técnica de avidina-biotina se observa positividad nuclear en un 10% del epitelio de revestimiento mucoso, principalmente en el estrato de células basales, con lo cual nuestro paciente se encuentra iniciado. Sirhanen y colaboradores fueron los primeros en proponer al HPV como factor de riesgo en el desarrollo del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. En el año 2010, la Asociación Dental Americana reconoce al HPV como un factor de riesgo en el desarrollo del cáncer orofaríngeo. Actualmente la evidencia científica estudia el riesgo de infección
en los desórdenes potencialmente malignos como leucoplasia y líquen. Y reportan algunos investigadores un odds ratios para la leucoplasia de 3.64 y para el líquen de 4.17. Recordemos cómo se interpretan estos resultados. Cuando el odds radius es mayor a 1, el riesgo de tener la infección por HPV de los pacientes con desórdenes potencialmente malignos es exponencial. Trabajo que analiza la prevalencia en los últimos 15 años de la infección por HPV en pacientes con líquen. Lo que podemos observar es que los tipos de HPV que prevalecen en estos pacientes han sido el 16 y el 18. Paciente con diagnóstico de carcinoma verrugoso e infección por HPV. Paciente que presenta un tumor verrugoso en maxilar superior que compromete la encía vestibular y palatina de las piezas dentarias incisivas y caninas. El diagnóstico de certeza fue carcinoma verrugoso infectado con HPV y fue positiva en un 35% la determinación de P53. Paciente de 50 años, hipertensa, no fumadora, a nivel de encía de maxilar inferior, presenta manchas blanquecinas. A nivel de canino derecho, presenta un tumor ulcerado. El diagnóstico de certeza fue un carcinoma infiltrante. La determinación de HPV fue positiva para HPV 16 y la determinación de P53 mostró una positividad del 65%. La evidencia científica nos habla de la detección del HPV tipo 16 y 18 con mayor frecuencia en los carcinomas de cabeza y cuello. Ahora se recomienda el cribado de HPV en todos los pacientes con carcinomas de células escamosas orofaringias. Las pruebas empleadas para el diagnóstico de HPV son captura híbrida, PCR y la técnica de Oncotec. La captura híbrida detecta los grupos de alto y bajo riesgo sin llegar a determinar el subtipo del virus, mientras que la reacción en cadena de la polimerasa comprueba la presencia o ausencia de los subtipos virales de HPV, así como también la coexistencia de más de un subtipo viral, y es un método de una alta sensibilidad. Vemos un medio de transporte para ADN cuando hacemos la técnica de captura híbrida. Paciente con lesión verrugosa en
paladar blando, donde se está efectuando la toma de material con un cepillado para la determinación de captura híbrida. Informe del Laboratorio de Detección de HPV empleando amplificación de ADN mediante la técnica de PCR, donde el informe nos dice que la detección de HPV es positivo en la región L1 y que se observan bandas de amplificación en esa región. El informe de la genotipificación nos dicen que no se observan bandas de amplificación correspondientes a los genotipos 611, 16 y 18. Vemos una imagen de una reacción de PCR, donde M es el marcador, la calle 1 es el control positivo, la calle 2 corresponde a un control negativo y las calles 3 a 8 corresponden a pacientes con cáncer, donde son positivos para la infección el paciente 3, 4, 5 y 7 respectivamente. La detección de HPV por la técnica de Oncotec. Se basa en el empleo de citología líquida. Tiene como ventaja que se realiza en menos de 3 horas. La lectura se hace por un citómetro de flujo y tiene una aceptable sensibilidad y especificidad. El Oncotec proporciona una información directa sobre la actividad oncogénica y transformación maligna de las células. El resultado es el porcentaje de la sobreexpresión de E6 y E7 analizadas por citometría de flujo. El resultado proporciona una información cuantitativa y se considera que HPV Oncotec es positivo cuando el porcentaje es mayor o igual a 2% y negativo si es menor al 2%. La inmunohistoquímica P16 ha sido recomendada como una prueba de pronóstico en la práctica clínica. Vamos a ver un poco de la proteína P16. La proteína P16 es codificada en el gen CDKN2A. Es una proteína supresora tumoral que a través de una compleja cascada celular previene la progresión a la fase S del ciclo celular. Es una proteína inhibidora de quinasa dependiente de ciclina que inactiva a las quinasas ciclinas dependientes involucradas en la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. La proteína se encuentra sobreexpresada en lesiones intraepiteliales de alto grado, donde las oncoproteínas virales E6, E7 alteran las vías de la proteína RB P16. E6 degrada la proteína P53 y de ese modo impide que se gatille la apoptosis. E7 tiene la función de inactivar a la proteína RB, evitando que se una al factor de transcripción E2F. Estos fenómenos provocan, mediante retroalimentación, aumento de la expresión de P16, tanto en el núcleo como en el citoplasma, que puede detectarse con técnicas de inmunohistoquímica. Vamos a hablar ahora un poco del diagnóstico histopatológico en relación a la coilocitosis. El vínculo entre la coilocitosis en frotis cervicales y la infección por HPV se estableció mediante investigaciones citológicas e histológicas a mediados de la década de 1970. La presencia de coilocitos inequívocos indica infección viral productiva con alta especificidad.
Sin embargo, con el advenimiento de técnicas para la detección de genomas virales, se hizo evidente que las características citológicas e histológicas no son indicadores sensibles de la presencia de HPV. En la mayoría de los individuos que son positivos para el ADN de HPV, no se pueden detectar correlaciones citológicas o histológicas de la infección por HPV. Por el contrario, la visualización colposcópica del cuello uterino después de la aplicación del ácido acético identifica con frecuencia la infección cervical por HPV, pero se desconoce la especificidad del procedimiento. Por lo tanto, la detección indirecta de la infección por HPV mediante citología, histología y colposcopía tiene una precisión diagnóstica limitada. Además, estos métodos no discriminan entre las lesiones producidas por los distintos tipos de HPV. Actualmente, en Argentina existen dos estrategias nacionales de prevención del cáncer por HPV. Una es la detección temprana a través del tamizaje, donde para ello se emplea la captura híbrida, y la otra es, sin duda alguna, la vacunación. La bacteria Helicobacter pylori fue considerada en 1994 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, de la Organización Mundial de la Salud, como un carcinógeno humano del grupo 1. Una de las principales complicaciones que presenta el síndrome de Sjögren es el desarrollo de linfomas en el 6% de los casos y está en relación a la infección bacteriana por Helicobacter pylori. En Australia, en el año 1981, el gastroenterólogo Barry Marshall, junto con el anatomopatólogo Robin Warren y el microbiólogo Goodwin, estudiaron las biopsias gástricas de 100 pacientes. Al año siguiente aislaron por primera vez la bacteria y en 1983 publican los primeros datos informando que el 98% de los pacientes con gastritis crónica activa y el 80% con úlcera gástrica tenían microorganismos helicoidales en la superficie de la mucosa gástrica. Con el propósito de poder llevar a cabo los postulados de Koch, en marzo de 1985, Marshall ingiere la bacteria. Previamente se realizó una endoscopía para demostrar que su mucosa gástrica era normal. Logró de ese modo reproducir la gastritis y demostró la efectividad de la terapia antibiótica. Con el trabajo de ambos australianos dio lugar al descubrimiento de la presencia del microorganismo en casi todos los pacientes que presentaban inflamación gástrica y úlcera péptica. Basándose en estos resultados, propusieron que la bacteria estaba implicada en la etiología de estas enfermedades. Esto dio lugar a la modificación de un paradigma, ya que 40 años atrás los médicos consideraban que el estrés hacía que el estómago produjera más ácido y que este ácido daba origen a la úlcera gástrica. En 1994, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, de la Organización Mundial de la Salud, declaró al Helicobacter pylori carcinógeno humano del grupo 1. El Helicobacter en la boca fue investigado en la placa dental, en la saliva, en las aftas, en el síndrome de Sjögren y en el dorso lingual por nosotros y por otro lado por Galtrosek en Croacia. La Asamblea de los Premios Nobel en el Instituto Karolinska de Medicina decidió otorgar el Nobel de Medicina y Fisiología en 2005 a los australianos Barry Marshall y Robin Warren por sus trabajos sobre la bacteria Helicobacter pylori y su desarrollo en la gastritis y la úlcera. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, de forma espiralada o S, microaerófilo. Es pequeño. Su pared celular externa es lisa, a diferencia de la del Campylobacter, que es rugosa. Presenta una variedad de proteínas de membrana externa.
Posee entre 5 y 6 flagelos uniobipolares con terminación vulvar cubiertos por una membrana. Estos flagelos se hallan constituidos por unidades proteicas, las flagelinas, las cuales están codificadas por los genes FLAG-A y FLAG-B. La flagelina A es esencial para la motilidad de la bacteria. Existen dos formas de Helicobacter pylori, una forma basilar espiral más frecuente y una forma cocoide. Al microscopio electrónico, estas últimas aparentan bacilos con la forma de U. Las formas cocoides son metabólicamente activas. Prensaglia y colaboradores han considerado que las formas cocoides es una forma de resistencia del Helicobacter para soportar condiciones adversas y reversible a la forma espiral al lograr condiciones óptimas. En la boca predominan las formas cocoides. Se han secuenciado completamente el genoma de 3 cepas de Helicobacter. La cepa 26695, la J99 y la cepa HPAG1, todas tienen un cromosoma circular. Vamos a ver las características de su virulencia. Su estructura espiralada le permite introducirse en el tejido en forma de sacacorcho. La movilidad se la brindan los flagelos polares y las adhesinas le permiten la colonización. Están presentes la toxina vacuolizante VAC-A, que está codificada por el gen VAC-A, y la proteína CAC-A, que está en relación con la activación de la toxina CAC-A. La proteína CAC-A, codificada por el gen GAC-A, dentro de la isla de patogenicidad, CAC, es una proteína altamente inmunogénica que provoca respuestas de anticuerpos. Normalmente se expresa con la toxina vacuolizante VAC-A. Es la responsable de las alteraciones morfológicas celulares, de polaridad y de adhesión. Las adhesinas, proteínas presentes en su pared exterior, son los que le brindan su permanencia. La magnitud del riesgo de cáncer aumenta cuando existe una asociación con cepas CAC positivas de Helicobacter pylori. Datos que apoyan la carcinogenicidad de Helicobacter pylori. Las cepas CAC-A positivas de Helicobacter pylori se asocian con las respuestas inflamatorias más severas.
En la imagen estamos viendo un esquema en forma de bacilo de la bacteria Helicobacter pylori con sus flagelos inflamando un tejido. Si el tejido está erosionado por un trauma, ese trauma actuó como un facilitador para que la bacteria penetre en el interior del tejido. En general, el huésped va a responder con inflamación ante esta presencia bacteriana y si la mucosa está erosionada, la motilidad de la bacteria mediada por los flagelos le va a permitir introducirse en esa lengua como estamos viendo en la imagen. Por lo tanto, sería recomendable comunicarle a los pacientes que no es aconsejable el cepillado de la lengua, dado que el paciente puede traumatizar esa lengua y facilitar la introducción de la bacteria. Recordemos que es una bacteria que es un carcinógeno tipo 1 y que va a iniciar al paciente en el camino del cáncer. Estamos viendo una hipertrofia de papilas del dorso lingual, con lo cual el paciente al que viene a la consulta muchas veces prefiere presentar ardor y halitosis. Ante estos casos debemos sospechar de Helicobacter pylori. Es muy útil preguntarle al paciente si ha tenido infecciones gástricas por Helicobacter pylori o tiene malestar gástrico sin diagnosticar. Antes se consideraba que esto eran candidiasis crónicas y hoy sabemos que la cándida puede brindarle alojamiento al Helicobacter pylori, el cual es considerado, como hemos visto por la IARC, un carcinógeno tipo 1. Recordemos que el paciente con esa lengua, además de la hipertrofia, tiene ardor, tiene halitosis y es muy útil el halímetro para medir esa halitosis y sobre todo controlar el éxito del tratamiento. En este paciente estamos viendo que el halímetro está indicando que tiene 496 partes por billón, siendo el valor de corte normal menos de 200. Los métodos de diagnóstico del Helicobacter pylori se basan en visualizar las características estructurales o funcionales de esta bacteria o en valorar la respuesta inmune que provoca en el huésped. Las razones de elección de una u otra herramienta de diagnóstico están en relación al caso clínico y en la disponibilidad de estas metodologías. Cualquiera de los métodos empleados para la detección del Helicobacter pylori requiere que el paciente no se encuentre medicado en las últimas 4 semanas con simeticona, inhibidores de la bomba de protones, histamina, bismuto o antibióticos que puedan enmascarar el cuadro clínico. Existen diferentes métodos para diagnosticar la infección por Helicobacter pylori. Los métodos pueden diferenciarse según el tipo de muestra que se utiliza, si requiere o no biopsias, invasivos o no invasivos, y a la forma de detectar el microorganismo directamente o de forma indirecta. Los métodos invasivos son los más usados por haber sido los primeros en desarrollarse. Son técnicas agresivas, se basan en la demostración directa del microorganismo por el estudio de muestras obtenidas mediante biopsia. Los métodos no invasivos son utilizados fundamentalmente en estudios epidemiológicos y en seguimientos de erradicación. Se basan en detectar características de la bacteria o bien la respuesta del huésped ante la infección bacteriana. Con respecto a la serología, el Helicobacter pylori provoca una respuesta inmunitaria tanto local como sistémica. Las pruebas serológicas se fundamentan en la detección de anticuerpos circulantes específicos en respuesta a antígenos de Helicobacter pylori en suero, saliva, orina o materia fecal. Actualmente es posible determinar inmunoglobulinas séricas tipo IgG, IgA e IgM.
La respuesta inmune a nivel de la mucosa es fundamentalmente de tipo IgA y la sistémica de tipo IgG. Estas técnicas indican una exposición al microorganismo, pero no discriminan entre la infección activa o exposición. El sistema inmune responde con el aumento transitorio de IgM seguido de un aumento de anticuerpos IgG e IgA, los cuales persisten durante la infección. Dado que los anticuerpos IgM se detectan solo transitoriamente, no se emplean como técnica para el diagnóstico debido a que la infección se caracteriza por ser crónica. La principal respuesta sistémica está en relación a los anticuerpos IgG. En consecuencia, la detección de estos anticuerpos son los más utilizados para el diagnóstico. Estamos viendo en la imagen la toma de la muestra para hacer un cultivo micológico y bacteriano y transportarlo en un medio de Stuart al laboratorio. Todos los pacientes deben ser investigados sobre posibles inflamaciones crónicas, los cuales pueden producir en estas patologías cancerizables o desórdenes potencialmente malignos una infección crónica y tener un efecto epigenético en el desarrollo del cáncer. El Helicobacter no es cultivable y por lo tanto es de utilidad el estudio serológico. Estamos viendo una imagen donde observamos la positividad del Helicobacter IgM. Es muy difícil que este estudio dé positivo, dado que es el primero en positivizarse y el primero en negativizarse, y estamos viendo cómo esta infección está tendiendo a ser crónica con una IgG con un positivo débil. Uno de los métodos de diagnóstico invasivo es la biopsia. Estamos viendo la imagen de un estudio histopatológico con la técnica de hematoxilina eosina del dorso de la lengua, donde observamos colonias bacterianas e imágenes coilocíticas. Estamos observando las imágenes de dos estudios histopatológicos correspondientes a biopsias del dorso de lengua. Uno con la coloración de la técnica de hematoxina eosina que ya hemos descrito y el otro con técnica de Giemsa, donde podemos ver numerosos elementos cocoides y algunos bacilares. Recordemos que el Helicobacter adopta formas cocoides cuando el medio le es agreste. En los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas que permiten detectar la presencia del ADN del Helicobacter en forma directa. La mayoría de las técnicas se basan en la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Es una técnica biotecnológica que amplifica in vitro un número de copias de una región específica de ADN. El objetivo de la técnica ha sido la detección de genes específicos de la bacteria, permitiendo la detección del Helicobacter en distintas muestras. Con las técnicas moleculares se ha detectado el Helicobacter en muestras donde era muy difícil lograr resultados positivos con cultivo de histología, como por ejemplo lo es la boca. Se ha podido establecer su presencia en el dorso lingual, la saliva y la placa dental. Estamos observando en la imagen la calle 1, que es un control positivo del Helicobacter de biopsia gástrica, la calle 2, control negativo de sangre periférica, la calle 3 y 4, el blanco de amplificación, que en este caso es agua,
y en la calle 5 el marcador de peso molecular o LIDAR. Calle 6, 7, 8 y 9 son muestras en estudio de pacientes con patología bucal en distintas diluciones. Todo paciente en el cual detectamos Helicobacter en boca debe ser derivado a gastroenterología para ser estudiado. Vemos en imágenes el estudio gastroenterológico con una paciente con diagnóstico de gastritis erosiva y en la técnica de Giemsa se observan elementos bacilares correspondientes a la bacteria Helicobacter pylori. El riesgo de infección por Helicobacter ha sido considerado por la IARC como un carcinógeno de tipo 1, porque puede modificar un oncogen y dar lugar a un linfoma MALT y de seguir su curso sin actuar a un linfoma. Paciente con síndrome de Sjögren y positividad para anticuerpos anti-Helicobacter pylori IgM que no realiza el tratamiento correspondiente y al concurrir a una nueva consulta y realizar el estudio histopatológico correspondiente se confirma en glándulas salivales menores la presencia de un linfoma MALT. Están viendo la imagen del reporte del caso clínico de la paciente a la que hemos hecho referencia. Existe referencia científica de la presencia del linfoma MALT en glándulas salivales, tanto mayores como menores, y de la regresión de ese linfoma después del tratamiento con antibióticos para la bacteria Helicobacter pylori. Paciente de sexo femenino con síndrome de Sjögren que presenta un tumor unilateral parotidio y una lengua con hipertrofia papilar acompañada de halitosis. La paciente presentaba un cuadro compatible con linfoma no Hodgkin. Como manifestaba ardor en lengua y mucosa labial, se realiza un hisopado para el estudio micológico y bacteriano, donde se obtiene como resultado del estudio directo la presencia de elementos levaduriformes. Asimismo, se pide serología para Ro y LA, que es positivo, y la infección por Helicobacter pylori se determina a través del estudio serológico que da un valor de corte elevado. Estamos observando el informe inmunohistoquímico del estudio histopatológico de la paciente con la tumefacción unilateral parotidia y síndrome de Sjögren, donde se confirma, debido a los resultados, que se trata de un linfoma de la zona marginal extranodal. El cuadro clínico que proponemos es hipertrofia papilar lingual, ardor como sintomatología, presencia de halitosis, boca pastosa, una serología de Helicobacter positivo y una IgA secretoria elevada. Paciente que concurre a la consulta con la sintomatología descripta y
confirmada la presencia del Helicobacter pylori tanto por serología como por biología molecular, se procede a su tratamiento y se controla el paciente a la semana, donde vemos un 70% de su patología resuelta. Hemos sido convocados por el Premio Nobel de Medicina, el doctor Barry Marshall, a escribir un capítulo en su libro sobre el Helicobacter pylori y la patología oral. Y les estamos dejando el link aquí para que puedan acceder en forma gratuita a dicho capítulo.